Yo quemé en total tres cuentas. Tres cuentas. Tres cuentas reales. No eran cuentas muy grandes, como te digo, eran así de 200, $300. Que bueno, ahora... Hola, ¿qué tal a todos? Tengo un invitado especial que vino directamente desde La Paz. Presentate, Adrián. Gracias, Moy. Bueno, ¿qué tal, público? Soy trader, ingeniero económico también, ingeniero industrial, invitado, speaker de la blockchain. Vine exclusivamente para el evento y para otras cosas también, obviamente, que ofrece Santa Cruz. Primero, vamos a comenzar con tu experiencia de cómo iniciaste en esto del mundo del trading, digamos. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicaste? ¿De cómo te llegó la oportunidad para meterte en este mundo? Muy buena pregunta. Mira, ¿sabes qué? Usualmente yo creo que a todos nos pasa. Y una de las cosas más importantes que yo he podido notar, o sea, cuando he empezado y antes de empezar ha sido que pues mucha gente al final busca alternativas de generar ingresos, como siempre. Toda la gente que se involucra en el mundo del trading, el mundo de las cripto, de las inversiones, siempre es por tratar de buscar pues alguna alternativa y eso fue, digamos, mi principal expectativa, ¿no? Generar algún tipo de ingresos. Entonces, ahí yo conocí justamente a un trader de Santa Cruz que vi una propaganda que me salió en redes sociales y dije, wow, o sea, ¿por qué no intentarlo, no? Y aparte estábamos justo post pandemia, Claro. entonces mucha gente yo creo que ahí justamente quería pues Buscar ver, ajá, alternativas, digamos. tal cual. Entonces al final pues yo me involucré ahí, tomé formación obviamente, gratuita, pagada, pero todo mi recorrido empezó ahí hasta que ya justamente ya cuando ya tenía la experiencia suficiente, el conocimiento suficiente, ya estaba tal vez empezando a ver cierto tipo de resultados, decidí ya profesionalizarlo, que yo lo veo así, que ya fue estudiar ingeniería económica, Ya, justamente especializado en la parte de mercado de valores, ¿no? Y al ya. final yo creo que eso de cierta forma me ayudó a exponencializar lo que hasta ahora sé. Wow. ¿En qué universidad estudiaste? Mira, yo estudié en dos universidades, Ya, porque primero estudié una carrera y justo cuando conocí el trading me di cuenta, no, esto es a lo que me quiero dedicar. ya. Entonces, obviamente, pues a raíz de eso, justamente, como que dije, no voy a prosperar en esta carrera, tampoco quiero hacerlo. Entonces, en esa universidad fue la Escuela Militar de Ingeniería, que de hecho creo que Santa Cruz también tiene una. Sí, Ahí estudié ingeniería industrial y ya ingeniería económica en la Unifrance, la que me parecía, Unifrance. era la única universidad en ese momento y hasta ahora, si no estoy mal, que ofrece la parte de mercado de valores. Wow. Entonces, yo creo que a nivel Bolivia, con la gente que conoce muy poco sobre esto, yo creo que muy interesante. Bueno, ahora comentanos cómo fue tu inicio en el trading. Yo sé que cuando uno inicia quema cuenta, Oh, eso es empieza, horrible, sí. pierde, gana, se envicia. Comentanos un poco sobre eso. Mira, tal cual. Cuando yo empezaba en el trading, mira, como te dije, o sea, yo tenía una expectativa súper así de voy a ganar plata, porque eso fue lo que Exactamente. vendieron. Y de hecho, seguro la gente que va a ver esto, cuando uno entra en el trading, hay muchas cosas que uno ve en redes sociales que estimulan eso, o sea, como que yo voy a ganar plata rápido, o por lo menos voy a hacer harta plata en poco tiempo. Pero es Exactamente. que, claro, pero es que en realidad es como cualquier negocio, ¿no? O sea, tú para que tú veas los resultados de un negocio bien establecido y bien Sí, constituido, por lo menos son 2 años, por lo menos, hasta que tú lo coloques en punto de equilibrio, comiences a ver tus primeros ganancias, claro. tengas contactos, clientes y todo. Entonces, una de las cosas que me pasó a mí fue tener una expectativa muy alta para tan corto tiempo. Entonces, yo me acuerdo que la primera cuenta que tuve fue en un broker que justamente te daban un bono por abrir tu cuenta. Sí, Entonces yo metí plata, no, miento, no metí plata, solo abrí mi cuenta y yo ya tenía un broker, o sea, ya tenía plata en el broker para comenzar a claro. invertir. Entonces dije, bueno, voy a empezar a meterle con este dinero que me han regalado, ¿no? Porque el broker te permitía retirar las ganancias, pero no el bono, ¿no? Exactamente. Podías hacer trading tranquilamente con el Ajá. bono sin retirar las ganancias. Y una vez que tenías unas buenas ganancias, el bono desaparecía, ¿no? Tal cual, así era. Entonces dije, bueno, aprovecharé para no empezar con mi propio dinero. Y me acuerdo que ese dinero, que era poquito, obviamente, no es un bono, wow, o sea, no es que te dan mil Claro. dólares para empezar, pero así ese dinero lo llevé, o sea, le saqué como
200%, pero no quiero decir que era porque era realmente bueno, simplemente fue porque estaba yo probando y tuve también esa suerte, como se le dice. Claro. Y posterior a eso yo deposité mis primeros $200. Y al final pues yo tenía más o menos unos $280 Ya. aproximadamente. Y logré llevar en 2 semanas esos $280 a 300 y algo. Ya. Pero yo ya con esa confianza de que ya lo hice y recién voy unos meses, está aquí, comencé a sobreapalancarme y al final Ya. ahí quemé mi primera cuenta. Y lo peor fue que cuando la quemé, yo tenía un dinero ahorrado y le volví a meter $300 y dije, lo voy a recuperar. Y los quemé esa Y lo misma quemaste, noche. igual. Entonces esas fueron mis primeras cuentas quemadas, una experiencia horrible, pero obviamente que me ayudó mucho a entender cuál era la realidad. Wow. ¿En qué quemaste esa cuenta? ¿En el oro? ¿En índice bursátil? ¿En qué? Yo creo que en el activo en que muchas personas han debido quemar cuentas. Yo operaba antes Forex, pero esa primera cuenta que yo quemé, la quemé con oro. Sí. Y oro, al ser un activo demasiado volátil, que mueve Volátil. demasiado, entonces obviamente me pateó terrible. Pero así, esa fue mi primera experiencia. La verdad, yo creo que a todo el mundo le pasa, bueno, por lo menos a los que iniciamos acá. ¿Y qué te puedo decir? De eso aprendí, fue la cachetada de la vida y gracias a eso también ya comencé a educarme muchísimo mejor. Claro. Coméntanos a ver cuántas cuentas quemaste. Uf. A ver, mira, sin contar las cuentas de fondeo, que eso Ya. es algo muy aparte, Claro. en cuentas reales que yo tuve, mira, yo quemé en total 3 cuentas. 3 cuentas. 3 cuentas reales. No eran cuentas muy grandes, como te digo, eran así de 200, $300. A Que todo. bueno, ahora es harta plata, ¿no? Por Claro. todo lo que está pasando en el país. Pero en ese momento, pues el tipo de cambio era 7 y demás. Entonces, como que dije, bueno, más bien fue en ese entonces Y y no no, fue no ahora, fue igual que no te afecte mucho, digamos. tal cual. Porque sabes que yo tengo amigos que han perdido solo $10 y se quieren matar con $10 de pérdida. Es que mira, imagínate, $10 ahorita son ¿cuántos? 100 bolivianos. Sí. Y eso, ¿qué te digo? O sea, en un trabajo normal, Lo haces en un lo día, haces digamos. en un día. O sea, es toda tu chamba de un día, Un día. tirarlo a la basura. Entonces, obviamente es frustrante, ¿no? Es frustrante. Y a mí me dolió, no te digo que no, a mí me dolió horrible quemar esas cuentas. Y psicológicamente eso también te afecta muchísimo. Entonces, yo creo que la mejor manera que uno puede empezar siempre es con poco dinero, por si Ya. es que en algún punto lo llegas a quemar, pues sepas que es un dinero que, bueno, yo estaba dispuesto a perderlo, ¿no? O sea, estaba dispuesto a Claro. perderlo. Por eso, eso quería aclarar. Las personas que se meten en el mundo del trading y están comenzando, tienen que saber que para la plata que van a meter, tienen que saber que le están dispuestos a perderlo. Totalmente, totalmente. Y eso es algo que justamente yo, justo en la blockchain, les mencionaba. Porque de hecho, el primer día de la blockchain, muchos tal vez esperaban, wow, que se empiece a hablar de estrategias y demás. Pero en realidad nosotros hablamos muchísimo de la parte psicológica y de la Claro. parte del riesgo, porque el único control que tú tienes en el trading, y esto memorícenlo así súper bien, el único control que nosotros como traders tenemos es el dinero que perdemos. Ese es el único Claro. control que tenemos. Porque el dinero que ganas, eso es muy relativo. O sea, puede ser que a veces ganes mucho, más de lo que esperas, o a veces ganes menos de lo que te esperas. También. Pero el tema de la pérdida es lo único que uno puede controlar con una gestión adecuada del dinero. Y cuando uno mete plata al broker, tienen que acordarse que esa ya no es tu plata. O sea, ya no es tu plata. Esa plata está ahí para el broker y para el mercado. Entonces, listo. Y lo único que también puedes hacer es lo que retires, digamos, si es que sales con ganancia. tal cual. Si sales con ganancias o lo que retires, mientras la plata no esté en tu cuenta bancaria o en tu billetera digital, la que tengas no es tuya. O sea, no te pertenece. Fácil, no te pertenece, le pertenece al broker, le pertenece al mercado. Entonces, hasta que tú no veas esa plata ahí y la puedas gastar, entonces no es tu dinero. Wow. Sí. Y vos, Adrián, ¿qué estilo de trader te consideras? Muy bien, es una muy buena pregunta porque hay que entender que hay diferentes tipos de traders, Claro. ¿no? Ahora, si hablamos de la parte de qué tipo de trader soy a la hora de abrir operaciones, yo soy un trader más,
lo que se lo conoce como swing trader. O sea, ¿esto qué quiere decir? Un swing trader lo que hace es colocar una posición, abrir una operación, compra o venta y esperar a largo plazo, ¿no? O sea, por lo menos mis operaciones, algunas incluso yo las tengo abiertas más de 2 meses. O sea, Wow. imagínate, más de 2 meses en una operación abierta es mucho tiempo y requiere mucha paciencia. O sea, necesitas Exactamente. mucha paciencia porque Y aparte el capital igual tiene que ser bastante. tal cual, o sea, uno puede abrir posiciones grandes con poco capital, no es tampoco que necesites mucho capital, pero Ya. obviamente usualmente las personas no tienen la paciencia para ver cómo se desarrolla una operación, porque el Exactamente. mercado se mueve y tú ves una caída y ya quieres soltar tus posiciones. Claro. Entonces, eso es lo complicado. Ahora, más allá de eso, también para operar el tema de otras cuentas que yo tengo de fondeo, yo ahí utilizo ya operaciones más intradía, porque es un dinero que me gusta relativamente sacarlo rápido, ¿no? Porque Ya. esa es la manera en la que yo me capitalizo. Ahora, en mis cuentas propias, personales, ahí me gusta mantener posiciones swing. Y de hecho a mí me ayuda muchísimo porque puede ser que a veces estés negativo en una posición, Claro. pero dejándolo a largo plazo, al final el mercado se revaloriza. Claro, termina subiendo. Entonces eso es lo que a mí me ayuda mucho a tener un buen margen de rendimientos, dependiendo obviamente cuánto tiempo coloque las posiciones. Wow. Sí. ¿Y cómo llegaste a encontrar tu estrategia de trabajo en trading? Uy, mira, el tema de las estrategias es igual algo complicado, porque usualmente como traders, o sea, Claro. cuando uno empieza, siempre, Lo siempre, básico que yo sepa, perdón que te disculpe, es no, las velas. las velas, obviamente, ¿no? Las velas japonesas son, creo que el concepto más básico que uno puede aprender dentro del trading. ¿Por qué? Porque las velas japonesas, pues al final te muestran cómo el mercado se está moviendo en tiempo Claro. real, el volumen, ¿no? Que está entrando de compradores y vendedores, pero el tema de las estrategias, hay muchas. O Sí, sea, hoy son en día se bastante. ha puesto muy de moda, por ejemplo, tal vez algunos de ahí que escuchen este nombre lo conocerán. Es el tema de ICT, ¿no? De la Sí. estrategia de Smart Money Smart Concept. Money Concept. Entonces, no tengo nada en contra de las estrategias de análisis técnico, Claro. porque de cierta forma pueden llegar a funcionar. Yo siento que es lo mismo, pero con diferentes terminologías. Pero lo que a mí me pasaba con las estrategias es que en su momento yo saltaba mucho de estrategia en estrategia. O sea, tomaba una, la operaba, me servía, luego no me servía, Y cambiaba de cambia la otra. estrategia y Exactamente. así, y era entrar en un círculo vicioso terriblemente tóxico. Y al final yo desarrollé mi propia estrategia, pero yo lo hice en base a mi análisis y a mi experiencia en el mercado. Claro. Porque yo creo que eso es lo que define una verdadera estrategia, la Sí. experiencia en el mercado. Porque tú puedes saber muchos conceptos, ICT, ondas de helio, chartismo, Uf, Wyckoff, o sea, puedes saber un montón, pero si tú no lo pones en práctica en el gráfico, en el activo que operas, yo creo que con poca experiencia ninguna estrategia te va a servir al 100%, y de hecho ninguna sirve al 100%, pero la idea es que tú sepas aprender a rentabilizar esa estrategia con una buena experiencia. ¿y en qué es lo que más operas vos? ¿O cuáles son tus activos Mis que más activos favoritos. Sí. Bueno, yo soy plenamente especialista en índices bursátiles. Ya. Principalmente en dos, porque bueno, hay varios índices bursátiles. Para los Claro. que no sabían, está el Russell, el S&P Uf. 500, está índices también así, japonés como el Nikkei. Pero los principales dos que yo opero son el Nasdaq y el Dow Jones, Sí. lo que se los conoce como el US30 y Claro. el NAS 100. El Nasdaq es mayoría, los que operan índices bursátiles, Nasdaq. Sí, es que el tema de Nasdaq es que al tener tanta volatilidad, porque son empresas tecnológicas, y Claro, hoy sabemos que hay un boom con el tema de la IA, ¿no? exactamente. Empresas como Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, o sea, sabemos que cotizan en este Claro. índice, entonces le dan bastante volatilidad a este índice, y es un índice que te puede hacer ganar un buen dinero, Sí. pero también es un índice un poquito tóxico, es Sí. complicado, no voy a decir que es fácil de operar, de hecho ningún activo es sencillo, pero Nasdaq tiene ciertas peculiaridades que lo hacen un índice único, tanto por el lado bueno como por el lado malo, pero sí es el índice favorito Sí. por ley, Nasdaq. ¿Cuál es tu ratio de riesgo-beneficio? Uy, mira, eso es muy variable, eso depende mucho del análisis que yo haga
y depende mucho de, obviamente, el contexto del mercado, ¿no? Pero principalmente mi ratio mínimo de riesgo-beneficio es 1 a 2, el mínimo. Ya. Pero he llegado a tener ratio riesgo-beneficio de 1 a 1, porque si uno ve estadísticamente con un gráfico, entre tu ratio riesgo-beneficio sea mayor, o sea, 1 a 4, 1 a 5, 1 a 6, que hay, o sea, hay gente que apuesta así, tienes menos probabilidades de ganarle al mercado. O sea, hay mucha menos probabilidad de ganarle al mercado. En cambio, si tus ratios son bajitos, como 1 a 1, 1 a 2, tus probabilidades de ganar al mercado son muchísimas mayores. Entonces, mi ratio riesgo-beneficio usualmente está entre 1 a 1, 1 a 2 y exageradamente 1 a 3, ¿no? Si yo tengo mucha expectativa de que el mercado de verdad va a subir o va a bajar, yo ya dejo las posiciones correr un poco más tiempo con más ratio riesgo-beneficio. Y a ver, un poco de... Comentarnos, ¿cómo ha sido tu primera pérdida grande? A ver, una anécdota de tu primera pérdida grande. Yo sé que has perdido una buena cantidad. O sea, sí, la verdad es que hay varias de las que me acuerdo, pero yo creo que la pérdida más grande que he tenido fue en una cuenta que justamente, o sea, la abrí específicamente para operarla de manera agresiva, ¿ok? Ya. La abrí para operarla de manera agresiva, ya que uno como trader obviamente puede tener distintas cuentas, ¿no? De una gestión tranquila, normal, adecuada. Claro. Y de vez en cuando una cuenta agresiva, más que todo para escalarla rápido, ¿no? Exactamente. Entonces, usualmente vos has debido escuchar de otros traders, de que usualmente arriesgamos el 1%, Sí. el 0,5%, o sea, conservadoramente para tener una buena gestión. Ahora, en esta cuenta que yo me abrí, que fue una cuenta de $2,000, si no estoy mal, yo la abrí, aparte de que la abrí apalancado, que de hecho el apalancamiento es algo igual que se tienen que cuidar. También. La abrí apalancado, y dije, voy a abrir esta cuenta para meter una gestión agresiva. Entonces, yo arriesgaba por operación así 10%. O sea, imagínate, son $200 en una cuenta de 2,000. O sea, significa que en 10 trades perdidos yo podía quemar la cuenta. Claro. Al comienzo me fue bien, logré escalarle un 100% a la cuenta. Ya. O sea, llegué a subirla a 4,000. Pero me entró algo que yo creo que cuando ves muchos números ya así positivos, tendrá que ser esa codicia, ¿no? De decir, bueno, estoy de racha, estoy invicto. Es mi día. El mercado no me va a ganar esta semana. Claro. Y decidí en un trade aumentar mi apalancamiento, que me acuerdo estaba con 1 a 5, pero decidí subirle el apalancamiento a 1 a 10. O sea, el doble. Sí. Y eso de por sí ya es harto. Yo sé que tal vez ustedes escuchan 1,500 y creen que es poco, pero es harto. Es harto. Entonces decidí apalancarme 1 a 10 y en vez de meterle 10%, decidí arriesgar el triple. Dije, le voy a meter el 30% total. Y el problema no fue que no solo perdí la operación, sino que, ¿sabes qué? Antes de que me toque el stop loss, que eso tal vez igual les pasa a muchos, sí. Yo dije, es que va a subir, y decidí bajar el stop loss. Y al final de los 4,000 y pico que ya tenía, la cuenta se quedó como en $820. Entonces ya más o menos podrás hacer tu cálculo. Unos 3,000 ya. Entonces es harta plata. Claro. Y eso fue todo. Yo dije, todo lo que me esforcé, de paso el capital más que metí. Y el tiempo y todo. Sí. Y así, mirando, así hablando mira, de esto, que viste que tenías que esperar, esto que lo otro, pensaste que... ¿Cómo manejamos eso? El estrés, la presión de lo que es tradear, hacer trading. Claro. No, mira, el tema de la psicología es complicado porque cuando uno entra en un trade, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar de que te entre el miedo de decir, ya, estoy en una posición. Y cuando te entra el miedo, todo tu análisis que hiciste previamente que te llevó a tomar la decisión de vender o comprar independientemente, claro, lo puedes tirar a la basura y vas a empezar a ver todo en contra. O sea, vas a decir, no, pero es que aquí yo veo esto. Y vas a hacer un contraanálisis. O sea, lo que tú ya has analizado, vas a hacer un contraanálisis. Un contraanálisis. Entonces, ese contraanálisis te va a llevar a que te dé ansiedad, te dé estrés. Y al final termines o cerrando la posición en drawdown, o sea, en pérdida, o que agarres y que el mercado suba un poquito y con una ganancia pequeñita te retires. Entonces, por eso ahí entra mucho lo que se dice de que
nosotros somos buenos para aguantar las pérdidas. Decimos, Exactamente. no, es que ya voy a recuperar, voy a sostener la posición hasta que esté otra vez en positivo. Pero cuando estamos en ganancia, te aseguro que muy pocos traders son los que de verdad pueden aguantar esa posición según su análisis. Entonces, para gestionar yo todo eso, la verdad, lo que yo hago usualmente es ejecutar la posición y ya no analizo más. O sea, no es como que ya veo qué es lo que el precio se puede, que aquí se puede revertir, pero, o sea, ya no me hago un contraanálisis, ¿me entiendes? O Claro. sea, ya analizado, Directo, mi análisis y hago lo que es. ejecuto. Si el precio me llega a mi punto, en base al análisis de donde quiero comprar o vender, o sea, yo ya ejecuto. Una vez ejecutado, yo obviamente sí miro lo que hace el precio, pero no es como que analizo el gráfico, o sea, no es como que digo, a ver aquí y me empiezo a hacer un contraanálisis. Simplemente espero, paciento, tengo mi punto donde coloco break-even prácticamente, y después de eso ya que el mercado, que el precio tenga que hacer lo que tiene que hacer y ya está. ¿Cómo te sientes cuando ves una operación ganadora? Uy, mira, honestamente, no te voy a mentir en esta profesión. Uno empieza a pasar de cuando ve que ha ganado, sentirse el amo así del mundo, decir yo soy aquí el más pro, el más crack, o sea, pasas de esa euforia, Sí. porque tú has debido ver, o sea, los traders somos egocéntricos por naturaleza. ¿Y por Sí. qué es eso? Porque predecir algo que Claro. pueda pasar es complicado, no Exactamente. cualquiera lo hace. Por eso es No. meramente especulativo lo que nosotros hacemos. Y eso es algo que la gente tiene que saber, porque la gente cree que no somos especuladores o bueno, o que no nos consideramos especuladores. No, Claro. somos especuladores. Eso es una naturaleza del trader 100% real, pero obviamente somos unos especuladores con fundamentos. Claro. Entonces, obviamente cuando uno empieza a tener esa euforia de he ganado, ese ego de que aquí yo soy el más pro, yo soy más capo que tu trader y de tal y lo otro, Claro. ya pasas a algo que yo siento que es como que más automático. Ganas, perfecto, gracias. Por lo menos yo lo que hago es gracias Dios, gracias al mercado por darme la oportunidad de haber ganado Claro. y ya está. Porque sé que mañana lo que he ganado probablemente lo pueda llegar a perder si no hago bien las cosas. Exactamente. Entonces, es algo que yo siempre tengo en cuenta, es algo que la experiencia también me ayuda mucho a entender y comprender que no me puedo enojar, ni llorar, ni querer morirme por las pérdidas, pero tampoco puedo ponerme eufórico y creer que nadie me puede parar, ¿no? Porque ahí viene el mercado y te tira unas palizas que te Exacto. ponen en tu sitio. Exactamente, como viste la que pasó recientemente cuando de la nada Bitcoin estaba en 160 y llegó a bajar hasta 95 de golpe. Tal cual, tal cual. Y cae Bitcoin y caen todas. O sea, ahí Es parte de- se querían matar algunos amigos míos. Es que ¿sabes Porque qué? incluso, viste que si le hubieras puesto un stop loss, Claro. no hubieras perdido mucho. Pero Totalmente. varios perdieron más de $20,000. Sí, y de hecho $20,000 es poco, ¿no? O Sí. sea, para cuentas pequeñas, porque mira, Bitcoin estaba en 120 y algo mil, no me acuerdo exactamente, Sí. 126 si no estoy mal. Pero fue, mira, un precio que al final, o sea, influyó algo mucho el tema de que Donald Trump, justo ese día se le ocurrió Sí. decir ¿No? que él iba a tirar 145% de aranceles a Aranceles a China. y que se volvió loco y obviamente el mercado, porque yo justamente igual estaba operando Nasdaq, o sea, estaba operando índices y en los índices pasó así igual una barrida tremenda, que de hecho Sí. a mí me tocó stop loss ese día, o sea, obviamente fue un stop loss que más bien lo tocó porque igual hubo en otros brokers que no le cerraban las posiciones. Exactamente, no Entonces, eso pasa cuando hay algo que se llama deslizamiento. Entonces, cuando hay mucho deslizamiento y los brokers se saturan, eso es muy peligroso. No cierra el stop loss. Totalmente. Entonces, lo que pasó en Bitcoin fue incluso algo mucho peor porque también ahí se habla mucho de una manipulación tremenda y de Sí. hecho hubo manipulación. Hubo manipulación. O sea, si se hace un análisis de lo que pasó, por ejemplo, en el exchange de Binance y demás y otros exchanges, o sea, hubo una manipulación tremenda de mercado que al final había billeteras que perdieron hasta más de $19 millones. O sea, Wow. te podrás imaginar la barrida que hubo. Y obviamente si uno está pues con una mala gestión, sin stop loss o sobreapalancado,
puedes quemar tu cuenta. De hecho, hubo traders que tenían posiciones por más de 20 millones de dólares en Bitcoin y en otras criptomonedas. Y esa barrida, esa simple barrida, los dejó en cero. O sea, imagínate Wow. haber trabajado tantos años tu cuenta y que con Sí, una simple manipulación de mercado, con una barrida así, todo a la mierda, digamos. todo se fue. O sea, yo dije, pobre gente, pero bueno, es parte de, y obviamente yo creo que los que estaban sobreapalancados ahí Claro. aprendieron la ¿Y lección. qué opinas sobre las personas que se creen somos los mejores que esto que el otro y no utilizan el stop loss y al final después terminan perdiendo así de la nada? Bueno, mira, ¿sabes qué? El tema del stop loss es algo muy subjetivo. Yo sé que Claro, muchos traders recomiendan, no siempre usa el stop loss, ¿qué claro, tal? Pero mira, yo te voy a decir algo. A niveles institucionales, a niveles de hedge funds, como bancos, fondos de inversión como JP Morgan, ya, Goldman Sachs, Morgan Stanley y demás, no usan stop loss. Y tú dirás, ah, wow, o sea, ¿cómo que no usan stop loss? O sea, sí hay, obviamente ellos tienen sus márgenes de pérdida, o sea, pero claro, más allá de colocar un simple stop loss, lo que hacen estos fondos, o sea, es posicionarse en algo que se llama posiciones de cobertura. Entonces, utilizan diferentes estrategias como Straddle, Iron Condor, o sea, hay un montón de estrategias que utilizan estos fondos para gestionar posiciones sin stop loss, ¿no? ya, Entonces, obviamente esto es un poquito contradictorio a lo que se dice. Yo no es que recomiende no usar stop loss. De hecho, obviamente, tú no eres institucional, ¿no? Tú eres exactamente. retail. Yo soy retail, o sea, tus traders favoritos, los que sigues, Son son retail, retails. Entonces, si tú quieres operar de esa manera, sin stop loss, lo puedes hacer, pero claro. entendiendo cómo funciona una gestión sin stop loss, porque si tú Sí. no sabes cómo gestionar un trade sin stop loss, no lo Vas, hagas, vas, jamás. vas a quemar tu cuenta. Ajá, 100%. Pero si tú tienes experiencia y has aprendido y tienes alguna estrategia de cobertura, sí, hacelo. Pero siempre ten en cuenta que tienes que tener un margen de pérdida. No tienes stop loss, pero tienes que seguir gestionando hasta un límite de pérdida máximo que Claro. tú te lo permitas como trader. Pero después el tema del stop loss, o sea, a mí me parece importante, Que es una pero herramienta, vas a todo, es una herramienta. totalmente, totalmente es una herramienta que te permite controlar y gestionar tu operativa. Sí. Entonces yo uso stop loss, no te voy a negar, pero también tengo trades que no los gestiono sin stop loss. O sea, Ah, y ya. ese es otro tipo de estrategias que yo utilizo con mucha más precaución y todavía gestionando muchísimo mejor el riesgo. Mm. ¿Qué herramientas entonces utilizás vos? Ya sea software, no sé, ¿qué herramientas utilizás para hacer trading? Mira, como soy ingeniero económico, Ya, yo me baso mucho en datos fundamentales. ¿A qué me refiero con datos fundamentales? Me refiero a todo el contexto macroeconómico del mercado. O sea, ya, yo siempre ando mirando el tema de inflación, desempleo, noticias que tengan que ver relacionadas a estos datos, como hay el IPC, el PPI, o sea, hay un claro, montón de indicadores fundamentales que te van marcando cómo se va desarrollando la economía, sobre todo la norteamericana, porque la mayoría sí. de traders operamos la bolsa de Estados Lo de Unidos. Estados Unidos. Entonces, obviamente yo tengo que siempre estar pendiente de esta data, aparte de eso, de noticias de mercado como por ejemplo de Trump con Sí, China, o sea, estar siempre al pendiente de eso para ver cómo se va desarrollando toda esa parte macroeconómica o cómo están las empresas que cotizan en los índices que yo opero. Toda esa parte yo siempre la voy leyendo todos los claro. días Todos o los de días estás al manera, tanto. sí, todos los días para ver cómo está el tema de la economía. Entonces, eso para mí son mis indicadores fundamentales. Ahora, posterior a eso, obviamente yo utilizo el análisis técnico, Ya, tengo mi propia estrategia de análisis en base a solo mirar gráficos, pero aparte de eso también utilizo un poquito ya herramientas de nivel 2 que se las conoce, que son un poquito más cuantitativas, como el sí, order flow, algo que se llama footprint, que te muestra cómo se está desarrollando el el mercado en mercado, vivo, en o vivo. sea, cuántos contratos están entrando, o sea, te muestra el volumen de las transacciones que están habiendo. Entonces, eso a mí me ayuda bastante a tal vez estar más seguro de lo que estoy haciendo, ¿no? Porque yo puedo decir, perfecto, la data fundamental me dice que el mercado va a caer hoy día. Perfecto, pero yo tengo que ver el timing, ¿no? En qué momento va a Claro, entrar al mercado. Entonces, ya con mi análisis técnico y el análisis, esta parte cuantitativa,
lo que yo hago es pues refutar mi análisis fundamental, fortalecerlo y tomar ya una decisión, ¿no? Que Claro. diga, acá lo voy a hacer. Porque tampoco es entrar por incertidumbre. O sea, uno no puede entrar a un trade y empezar y tener esa incertidumbre de, ¿será que pasa? No, o sea, No, el mercado es probabilístico y en probabilidades lo que a uno le va a funcionar mucho es algo que se llama ventaja estadística. sí. Entonces, cuando tú tienes ventaja estadística dentro de un mercado probabilístico, Tiene menos probabilidades de perder. totalmente, tal cual, así. ¿Qué metas tenés a corto y largo plazo en el trading, digamos, vos como trader? Claro, perfecto. Mira, primero, a corto plazo, me gustaría hacer crecer mi comunidad, que de hecho es algo que yo no tenía antes, ¿ok? Yo no tenía Ya. una comunidad, yo me manejaba de manera muy independiente o muy privada, con muy pocos contactos a los que yo podía enseñar, asesorar o brindar alguna información sobre lo que hago. Pero a corto plazo, ahora ya tengo mi comunidad, por si acaso, Auron Academy, por si quieren Bien, saber. Ahí yo tengo mi comunidad donde brindo muchas cosas, aparte de mentorías, doy asesorías financieras también, o sea, todo lo profesional que yo soy. Eso me encantaría a corto plazo como trader hacerlo crecer y que se desarrolle muchísimo más. Ahora, a mediano y largo plazo también soy portafolio manager de un fondo de inversiones en La Paz que se llama Data Cuentas Consultores. ya, Eh, ya a mediano y largo plazo mi mente ya está establecida por ahí. ¿Por qué? Porque en ese fondo ya hacemos algo un poquito más profesional, como te digo, porque funcionar como un fondo no es lo mismo que hacer trading, ¿me entiendes? En un fondo hay muchas claro, cosas detrás. sí, Entonces, manejar un fondo ya lleva el tema de manejo de portafolios y en el manejo de portafolios, obviamente, si bien sigues analizando el mercado, ves datos y demás, o sea, hay muchas estrategias que tienes que implementar. Entonces, yo como portafolio manager, a largo plazo me encantaría que pues el fondo constituya pues ya capitales súper importantes de gente importante o de empresas importantes, claro. cosa que no hay aquí en La Paz, o sea, perdón, en Bolivia en sí, porque yo soy de La Paz. Entonces, no hay en La Paz, que es donde está el fondo, no he visto tampoco en otro lado de la manera, por lo menos en que el fondo lo estamos desarrollando. Entonces, a largo plazo me gustaría que eso crezca también para que la gente vea como una alternativa, o sea, para librarte de este tipo de crisis, por ejemplo, porque Claro, si tú te vas a la Bolsa Boliviana de Valores, te vas a dar cuenta que en la Bolsa Boliviana de Valores, aparte de ser chiquita, solo maneja títulos de renta fija, ¿ok? sí, No hay renta variable y peor, no te permite mercados internacionales, ¿no? claro, Entonces, justamente uno a veces quiere resguardar su dinero, ¿no? Ahora la gente ya está conociendo mucho el tema de los exchanges digitales, billeteras sí, digitales, las criptomonedas, el trading, inversiones, o sea, por esta crisis. Pero a mí lo que me gustaría principalmente es que la gente conozca este tipo de empresas como fondos de inversión donde diga, perfecto, no lo quiero poner en el banco mi dinero porque el banco en un DPF me va a dar un 3% al claro. año. Al año también. Entonces, prefiero proteger mi dinero porque el DPF igual va a estar en bolivianos. O Sí, sea, imagínate si igual va a haber una crisis de dólares, Dios no quiera que no. Pero si tú tienes tu dinero invertido en un fondo que opera en bolsas internacionales, como la de Nueva York, ya, y invierte su dinero en este tipo de mercados, tú siempre vas a tener tu dinero protegido. ¿Por qué? Porque vas a ganar en dólares, vas a recibir en dólares. claro, Y ahora con todo lo que los brokers te permiten, tú lo puedes retirar todo por USDTs. sí. Entonces prácticamente está garantizado de que tú vas a tener siempre tus dolaritos, aunque hay una crisis, y vas a tener no solo tu dinero resguardado, sino vas a tener tu dinero trabajando. Aparte, Entonces, eso a largo plazo a mí me encantaría que acá en Bolivia por lo menos crezca muchísimo más. claro, que aprendan a tener su dinero en DeFi, ¿no? Totalmente. Porque de esa manera es como que uno no le va a preocupar este tipo de situaciones que vive el país, ¿no? Claro, De hecho, seguramente los traders o inversionistas o acá nosotros que manejamos Binance, que ya tenemos USDTs, claro, incluso el tema de que, por ejemplo, el dólar suba nos favorecía a nosotros, o sea, sí. nosotros aprovechábamos esa crisis como oportunidad, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que todas las personas puedan tener acceso a eso
sin perder la cabeza de, es que tengo que estudiar mucho, tal, o sea, hazlo, o sea, crece como persona educándote, pero lo principal es que tú tengas la certeza de que puedes hacer trabajar tu dinero ahora con otras personas también, ¿no? Pero ojo, también hay que tener cuidado con las estafas, ¿no? Que eso ya es Claro. otro tema mucho más complicado. Sí. ¿Cómo te ves a ti de aquí a 5 años, así como para ir? ¿Cómo te Perfecto. ves a ti, así, ya sea como persona, como trader, no sé, piensas crear una empresa, piensas hacer algo, piensas crear un fondo, digamos, vos mismo que sea tuyo, Claro. Mira, manejarlo? honestamente, el fondo en el que estoy ahorita es, no te voy a mentir, es mi prioridad, Ya, porque si bien yo no soy el propietario como tal del fondo, soy el director de inversiones. O sea, yo me encargo de traer inversores, de ver toda la parte de otros traders, otros analistas. O sea, a mí me encantaría, como te digo, que de aquí a 5 años el fondo tenga un renombre potente, o sea, un renombre que diga, no, o sea, este fondo, acá está mi plata, ¿no? Acá está mi claro, dinero. Entonces, a mí me interesaría mucho que de acá a 5 años poder seguir en mi fondo, no te voy a mentir, o sea, es un proyecto que, si bien no es 100% mío, prácticamente yo soy socio del proyecto, entonces ya, es algo que también lo considero mío y desde acá le mando un saludo a Mauricio, por si acaso, que él es el CEO del bien, fondo. Y me encantaría que de aquí a 5 años poder seguir trabajando en este fondo y poder trabajar muchísimo más capital de personas que de verdad estén informadas con todo lo que está pasando ahora y tengan el conocimiento suficiente para saber que hay muchas alternativas para resguardar tu dinero y hacerlo trabajar. Y obviamente como persona siempre crecer, ¿no? claro. Siempre crecer, contactos, negocios, familia, o sea, todo lo que tenga que ver con eso, siempre para arriba. Un consejo para las personas que están iniciando, ya sea en el trading o en este mundo de que es Claro que blockchain, sí. cripto, todo eso. A ver, un Claro consejito. que sí, por supuesto. El consejo principal que yo siempre doy a todas las personas que me escuchan hablar o que me dicen qué es lo que yo hago es edúquense. Edúquense y edúquense, porque si ustedes no se educan, créanme que cualquier persona les puede venir a charlar bonito Exactamente. y tristemente poder llegar hasta estafarlos. Entonces, edúquense, nunca dejen de estudiar. Yo siempre digo, si bien yo estudié en la universidad y todo, yo digo, perfecto, tal vez no todo sea universidad. Si bien la universidad te da el respaldo del título, más allá de eso, hay un montón de personas muy profesionales y también hay información en internet muy valiosa y ahora con ChatGPT, inteligencia artificial, ustedes créanme que se pueden educar de una manera Sí. muy eficiente. Entonces, mi consejo principal es que ustedes se eduquen y entiendan lo que están haciendo. Porque si ustedes no saben en qué están invirtiendo, créanme que lo más probable es que pierdan dinero. Pero si saben y conocen y están educados sobre lo que están haciendo y no están invirtiendo, créanme que es solamente para arriba. Bueno, Solamente muchas para arriba. gracias a todas las personas que van a ver este video, que Sí, están al tanto de gracias. nuestro canal. No olviden seguirnos en YouTube, en YouTube, Facebook, Instagram, Kik, en todas las redes sociales en sí. También deja tus redes para que las personas te sigan, tu comunidad. Claro que sí, gracias. Bueno, me pueden seguir en Instagram con Adrián Pardo US30, que es el activo que opero. Adrián Pardo US30, me pueden seguir en TikTok como JP Markets y me pueden escribir, puedo dejar mi numerito, Claro, no hay problema. 728-19564. A ese número me pueden escribir, yo con ese número igual los puedo agregar a la comunidad. De todas maneras, el link de la comunidad, Auron Academy, está pegado en mi descripción de Instagram. Entonces, desde ahí también se pueden unir. Gracias. Claro. Bueno, muchas gracias a todos. Esperemos que les haya gustado y hasta un próximo programa.